Y pues bueno, entramos al capítulo 30, continuamos esta misma serie. Vamos a hablar hoy de la ley de los votos, una ley bien interesante, pero vamos a orar antes de entrar en la palabra. Señor, te damos gracias porque eres bien bueno, eres santo, perfecto, Dios, y aún así te dignas a mirarnos, Señor, y aún así, Dios, nos has hecho tus hijos a través del sacrificio de Jesucristo. Y Dios, nos has limpiado, nos has rescatado, nos has sacado del lodo, Señor. Y nos has hecho coherederos de tus promesas. Nos has dado vida eterna, Señor, nos has dado propósito, sentido. Y Dios, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente cada vez, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y ahora que entramos, Señor, a tu palabra, simplemente te pedimos que nos hables, porque es lo que anhelamos de ti, Señor, escuchar tu voz, Señor. Tu palabra, Dios, nunca va a regresar vacía, tú lo has prometido, Señor. Así que oramos, Señor, este tiempo que tú uses tu Espíritu Santo para abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, entender tu palabra, Señor, y tener el corazón obediente para recibirla y ponerla por obra. Te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿A quién aquí le gusta la palabra sometimiento? No veo ninguna mano levantada. Ni yo levanto la mía. Pero ¿a quién le gusta sentirse jefe? Ay, sí. Es bien curioso, a nadie le gusta someterse o tener que obedecer. Tenemos una tendencia natural a la rebeldía. Sin embargo, a muchos les agrada sentirse en una posición de dar órdenes. Eso se siente padre, ¿no? Pero esto, ¿sabes a qué se debe? Bueno, en primer lugar, sí, a esa naturaleza rebelde que tenemos y con la que batallamos día a día, pero también un mal entendimiento de lo que significa ser una autoridad o de lo que significa someterse a una autoridad. No alcanzamos a comprender el verdadero corazón de esto. Y es interesante porque la ley de los votos que vamos a ver hoy tiene todo que ver con las autoridades y tiene todo que ver con el sometimiento. En esencia, lo que vamos a ver es que los votos a Dios o las promesas a Dios que las personas hacían o que el pueblo de Israel hacía a Dios estaba ligado y dependía directamente del sometimiento a sus autoridades. Es bien interesante. Y últimamente nuestra autoridad es Dios. Y al final del día, el punto de lo que vamos a ver hoy es que Dios es la autoridad de las autoridades. Y el que se somete a una autoridad, se somete en realidad a Dios. Y al mismo tiempo, toda autoridad que desea hacer su papel correctamente, debe someterse a la autoridad de Dios. Una autoridad que no se somete a Dios, simplemente es una mala autoridad. Está destinada a cumplir mal su rol, a cumplir mal su papel. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy en la ley de los votos. Los votos a Dios o las promesas a Dios. Es bien interesante. No hay sometimiento a Dios sin honrar a las autoridades que han sido puestas por Dios. Y no hay voto o promesa a Dios que sea válido si en el proceso deshonras a las autoridades que Dios ha puesto en tu caminar. Y es básicamente el tema de hoy, ¿verdad? Si te lo resumo. Pero vamos a ver 3 puntos. En 3 autoridades que habla esta porción. Primero va a hablar, o vamos a ver la autoridad de un príncipe. Aquí podemos ver reflejados a lo mejor los gobernantes. Pero también después se va a la autoridad de un padre. Y por último, la autoridad de un esposo. ¿Okay? Y es un tema bien interesante que pareciera, de verdad, pareciera que no tiene nada que ver el uno con el otro. Sin embargo, Dios une estos 2 temas, sus promesas a Él, sus votos a Él, con la congruencia de la obediencia o la congruencia del sometimiento. Y se convierte en un tema bien interesante. Entonces, si estás ahí en Números capítulo 30, vamos a empezar en el versículo 1.
en el primer punto de la enseñanza, que es la autoridad del príncipe. Fíjate cómo empieza este capítulo 30, verso 1. Dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, y subraya esa palabra o esa frase: esto es lo que Jehová ha mandado. Y es interesante porque esta ley se la muestra Dios a Moisés, pero Moisés no va directamente con el pueblo. Hemos visto a veces que Dios habla a Moisés y entonces Moisés habla al pueblo, ¿verdad? Pero en esta ocasión no. Vemos que Dios le muestra a Moisés y él no va directamente al pueblo, sino que se dirige a los príncipes del pueblo. Cada uno de ellos se lo va a comunicar a su respectiva tribu. ¿Te acuerdas que había un príncipe por cada tribu, ¿no? Y este es un punto bien importante de toda autoridad. Toda autoridad está llamada a comunicar la voluntad de Dios o a buscar ejercer la voluntad de Dios. Porque aquí los príncipes tenían la obligación de comunicar ¿qué? La frase que te dije que subrayaras. Esto es lo que Jehová, ¿no?, ha dicho. Esto es lo que Jehová ha mandado. Y de eso se trata ser autoridad, ¿sabes? De decir, esto es lo que Dios ha dicho. Esto es lo que su palabra dice, ¿no? Y sobre todo, si habláramos de autoridades dentro de la iglesia, ¿no?, por supuesto, de esto se trata. Mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho. Este es el punto de la autoridad. Comunicar la voluntad de Dios a aquellas personas a las que tienes bajo tu cuidado. Y aquí los príncipes tenían la obligación de comunicar la voluntad de Dios. Pero cada autoridad que vamos a ver el día de hoy, hoy vamos a ver los príncipes y vamos a hablar un poco del gobierno, pero vamos a hablar también de los padres y de los esposos. Pero cada autoridad que vamos a estudiar en este capítulo tiene la responsabilidad de comunicar la voluntad de Dios. No la voluntad propia, no la opinión propia. Autoridad no es aquí truenan mis chicharrones, aquí mando yo, sino es decir, Dios, ¿qué es lo que tú deseas? Y eso es lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que yo voy a comunicar, eso es lo que yo voy a ejercer. Tienes que buscar, si Dios te ha dado una posición de autoridad, tienes que buscar el propósito de Dios, la voluntad de Dios y someterte bajo el dominio de Dios. La autoridad no se basa en dar órdenes, sino se basa en buscar la voluntad de Dios y comunicarla a aquellos a los que cuida o dirige. Y si perdemos esto, perdemos el sentido de lo que la autoridad es. Y Jesús nos lo puso bien claro. ¿Qué dijo Jesús? No he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Eso es autoridad. Eso es auténtica autoridad. Y entonces los príncipes de Israel tenían la responsabilidad de comunicar la voluntad de Dios. Esa era su responsabilidad. Dice la segunda mitad del verso 1, esto es lo que ha mandado Jehová. Y eso es de lo que se trata. Si yo soy autoridad, no se trata de lo que yo quiero, de lo que yo pienso que es mejor, se trata de la voluntad de Dios. Y en cuanto a esto, ¿verdad? Porque los príncipes de Israel eran de cierta manera los que gobernaban. Era una teocracia en la que Dios gobernaba a través de Moisés y Moisés gobernaba a través también de los príncipes, ¿no? Pero es bien importante, si lo pasamos al contexto de hoy, es bien importante que nosotros entonces oremos por las autoridades, que se sometan a la voluntad de Dios. No, la Biblia nos exhorta a eso. Fíjate, 1 Timoteo 2, 1 y 2. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Quién no quiere vivir quieta y reposadamente? ¿Quién no quiere vivir en piedad y honestidad? ¿Quién no quiere ver un México así? La única manera en la que nuestro gobierno nos va a gobernar con justicia es si se someten a la voluntad de Dios. Y entonces debemos orar por ellos. ¿Oras por tu gobierno? ¿Oras por tu gobernador? ¿Oras por tu presidente? Tienes que orar por las autoridades, primeramente para salvación.
para que ellos conozcan de Dios, pero también que sus decisiones sean guiadas por nuestro Dios. Y a la par de esto, Dios nos pide que mostremos al mismo tiempo honra a las autoridades también. Romanos 13, versículos 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y esos son versículos bien fuertes, ¿verdad? Y aplicarlos a las autoridades de hoy en día cuesta, porque hay un sentimiento en general de que no hay un buen gobierno. Ya llevan varios años hablando en el contexto mexicano, en el que el mexicano siente que no ha habido un buen gobierno, y entonces venimos a esto y decimos: no, espérate, que me someta a las autoridades, ese policía que me quiere sacar dinero, ¿no? que le dé mordida, ¿no? Ese político que está desviando recursos para su propia cartera. Dios nos pide esto, que oremos por ellos, pero que les mostremos respeto. Pero es que ellos no se lo merecen, ellos nos están gobernando mal. ¿Y sabes qué? Tú tampoco te merecías el perdón de Dios. Tú tampoco te merecías la gracia de Dios. Cuando Pablo escribe el libro de Romanos, Nerón es su autoridad. El mismo Nerón fue el que mandó a matar a Pablo últimamente. Pablo fue decapitado por Nerón, pero Pablo estaba diciendo: oren por él y respétenlo. Los cristianos deberíamos de ser conocidos por respetar las autoridades, no por compartir memes del presidente, del no sé qué, burlándose, ¿no? Deberíamos de ser conocidos por respeto a las autoridades, porque es lo que pide Dios. Si Dios te dice que los respetes, no es opcional, no es si se lo merecen o no, es simplemente que Dios desea que lo hagas porque hay un propósito detrás de eso. Y si ellos hacen lo malo, ellos van a rendir cuentas a Dios, porque dice aquí: todas las autoridades han sido puestas por Dios, y si han sido puestas por Dios, le van a rendir cuentas a Dios. De eso tú no te preocupes. Pero lo que Dios te pide es que los respetes. Como hijos de Dios, el Señor nos pide que respetemos a las autoridades. Entonces dice el versículo 2, continuando, dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Cuánto nos cuesta esto, verdad? Por supuesto que estamos hablando de la ley de los votos, ¿verdad? No hay que perder el contexto que estamos hablando. ¿En qué se basaba la ley de los votos que habla aquí Números? Primeramente, se basaba en que si tú hacías un voto, o sea, una promesa a Dios, debes cumplirla. En eso se basaba la ley de los votos. De hecho, en el Nuevo Testamento, la Biblia lleva esto todavía más allá. En el Nuevo Testamento nos vino a revelar que ni siquiera tendrías por qué decir prometo o por qué decir juro, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, que se hacían juramentos y promesas. El Nuevo Testamento va más allá, ni siquiera deberías hacer eso, sino que tu propia palabra debería de tener el mismo peso que un juramento. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Por qué? ¿Porque es pecado jurar? No, dice, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. O sea, el punto de esto no es la prohibición en sí de jurar, sino que tu palabra tiene que valer, que tu palabra tiene que haber peso. Entonces aquí vamos más allá. Supongamos que no hiciste voto, no hiciste juramento o no hiciste promesa, pero simplemente dijiste: voy a hacer tal cosa.
O dijiste, ya voy a dejar de hacer otra, ¿no? Dios dice, debes cumplirlo. Porque aunque no lo hayas jurado o prometido, tu palabra debería de tener un valor. Eclesiastés 5, 4 y 5 nos exhorta a tener cuidado. Dice, cuando a Dios haces promesa, dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y cumplas. Así que este es un buen momento para examinar, reflexionar. ¿Qué promesa le has hecho a Dios? Y quitemos de promesas. ¿Qué le has dicho a Dios simplemente? Dios, voy a hacer esto. O Dios, ya voy a dejar de hacer esto. ¿Qué le has dicho a Dios? Dios te recuerda esta noche que debes de cumplir tu palabra. Y asimismo, si has dado tu palabra a alguna persona de que harías algo y no has cumplido, la exhortación también es para que cumplas tu palabra para con aquella persona. Dios te recuerda esto. Estás llamado a cumplir tu palabra. Tu palabra debe tener un valor, tu palabra debe tener un peso. En esto se basa la ley de los votos. Dios honra su palabra, ¿verdad? No ha habido algo que Dios haya prometido que no se haya cumplido o que no esté por cumplirse. Dios honra su palabra, Dios honra sus promesas y Él espera que tú honres tu palabra y que tú honres tus promesas también. Y ahora la ley de los votos tiene ciertas cláusulas importantes. A continuación vamos a ver de qué se tratan y vamos a entrar en el punto número 2 de la enseñanza, que es la autoridad del Padre, ¿ok? Y aquí empieza a ir más específico de esta ley de los votos. Dice el versículo 3: mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, o sea, todavía vive con sus papás, no se ha casado, en su juventud, dice. 4, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda la obligación con que hubiere ligado su alma firme será. O sea, tiene que cumplir la promesa. Versículo 5, mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. En el tiempo bíblico, una mujer no se dejaba de contar como hija de familia hasta que se casara. No hay tal cosa como hoy en día que no me he casado, pero me voy a independizar, ¿no? Y me voy a vivir fuera de la casa de mis padres. No había tal cosa hasta que te casaras, ¿no? Y entonces la mujer que no se había casado, sin importar su edad, seguía bajo la sumisión a sus padres, la sujeción a sus padres. Y esto influía, curiosamente, en la ley de votos. Si ella hacía un voto, una promesa a Dios, ese voto tenía que ser confirmado por sus padres, sea para afirmarlo o para vedarlo o para deshacerlo, ¿no? O sea, ella ni siquiera tenía la autoridad para hacerle una promesa a Dios sin que sus padres lo respaldaran. Y creo que esto nos trae un principio a todos los que somos hijos. Y yo digo, si tienes ombligo, eres hijo, ¿no? Tu relación con Dios está íntimamente ligada a tu relación con tus padres. Sobre todo, y ojo a los que todavía no se han casado. Porque, digo, aun cuando ya estamos casados, debemos buscar seguir honrando a nuestros padres. Honrar a tu padre y a tu madre nunca deja de ser un mandamiento. Pero, cuando tú te casas, tienes una nueva prioridad. Tu nuevo núcleo familiar, que es tu esposa ahora, o si eres esposa, tu esposo ahora, y tus hijos, y entonces eso viene a ser la primera prioridad, y esa es la prioridad que no debes descuidar, pero también debes buscar honrar a tus padres. Eso no cambia. Pero cuando no te has casado,
Tu prioridad sigue siendo tu núcleo familiar en tus padres, cuando todavía no te has casado. No puedes decir, estoy bien con Dios, pero hablarle mal a tu mamá, hablarle mal a tu papá. No, simplemente no lo puedes decir. Tu relación con Dios está íntimamente ligada a tu relación con tus padres. De cualquier otra manera sería incongruente. Tu sometimiento a Dios se refleja en tu sometimiento a tus padres. Para los que todavía no se han casado, no importa si ya te independizaste, si ya te fuiste a vivir fuera de tu casa, pero al no haberte casado todavía, tu prioridad sigue siendo tu familia. Ahora bien, no hay que perder la otra cara de la moneda. Ahorita los papás dicen gloria a Dios, aleluya. Pero si tú eres padre o madre, tienes la responsabilidad de usar tu autoridad para glorificar a Dios. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y aquí los hijos dicen gloria a Dios, pero sino criarlos en disciplina. Ya no dicen tan gloria a Dios los hijos, ¿verdad? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántas veces he visto jóvenes echarles en cara a sus papás este versículo? No provoques a ira a tus hijos, dice la Biblia. Pero no le dices la segunda parte, ¿verdad? Pero disciplíname. Nadie dice el versículo completo. Pero ojo, papás, ¿qué significa esto? Significa que guiar a tus hijos en la palabra de Dios es tu manera de ejercer autoridad. Eso significa que los debes de disciplinar en el amor de Dios y cuidar que tú mismo no estés pecando en hacer pecar a tus hijos. A veces es más fácil solapar o hacerse de la vista gorda cuando ves que tu hijo está pecando. A veces es más fácil. Es más fácil hacer eso porque te evitas problemas. Con el chiquito te evitas un berrinche. Con el grande te evitas una confrontación. O simplemente quieres ser el papá, la mamá buena onda, ¿no? La de hoy. Pero no puedes huir de la responsabilidad que Dios te ha dado como padre o como madre. Tu compromiso es con Dios y Dios te ha dado hijos para que los guíes en sus caminos. Por lo cual es importante que la autoridad de los padres esté sometida a la autoridad de Dios. Debes recordar que sí, cierto, tú eres la autoridad de tus hijos, pero asimismo Dios es tu autoridad y estás llamado a honrarlo. Así que la ley de los votos vemos que estaba íntimamente sujeta a esta sujeción a los padres, ¿no? Y a continuación vemos otra de las cláusulas bien interesantes de la ley de votos. Una que para el mundo hoy en día es bastante polémica, que es el tercer punto del estudio, que es la autoridad del esposo. ¿Okay? Vamos a leer del 6 al 14. ¿Okay? Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. O sea, tiene que cumplir su promesa, su voto. 8. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada, o sea, personas que se divorciaron, con que ligare su alma será firme, ¿no? Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, y si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará
o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello, de día en día entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Y entonces viene este tema del que ninguna mujer hoy en día le gusta escuchar, que es la autoridad del esposo, que es un tema ya anticuado, ¿no? De la edad de piedra, según el mundo. Pero la palabra de Dios no cambia. Dios ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Dios ha dicho, el que hace la voluntad de Dios también permanece para siempre. Y entonces es bien importante entender esto. La ley de los votos estaba sujeta también a la autoridad del esposo. Es decir, que si una mujer casada hacía un voto o promesa a Dios, este voto o promesa tenía que ser confirmado también por su marido. Y esto nos trae un principio a los creyentes hoy en día. Tu relación con Dios, escucha esto, tu relación con Dios está íntimamente ligada a tu relación matrimonial. No puedes decir estoy bien con Dios si no estás honrando tu matrimonio a la manera de Dios, ya sea como esposo o como esposa. Ahora es importante aclarar algo que la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque todos estos pasajes tenemos que analizarlos también a la luz del Nuevo Testamento. Y ¿sabes algo? El Nuevo Testamento nos enseña que el sometimiento es mutuo, pero los roles son diferentes, y eso es bien importante comprender. El apóstol Pablo, si tú lees Efesios capítulo 5, del versículo 21 en adelante habla del matrimonio. Y precisamente en Efesios 5:21, el principio del matrimonio dice ese: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto está escrito en el contexto matrimonial. Todo Efesios 5, de ahí en adelante, habla acerca del matrimonio. Y el principio del sometimiento es mutuo, tanto del esposo hacia la esposa como de la esposa al esposo. Esto es porque cada uno va a tener que renunciar a su yo. Cada uno va a tener que negarse a sí mismo para cumplir apropiadamente el rol que Dios le ha dado dentro del matrimonio. Si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, no vas a poder cumplir el rol que Dios ha puesto dentro del matrimonio para ti, seas esposo o seas esposa. Entonces el sometimiento es mutuo, ambos tienen que renunciar a ese yo. Sin embargo, los roles son diferentes. Y aquí es donde está la polémica de la vida de hoy, ¿no? Del mundo de hoy, de la cultura, la filosofía contemporánea. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí las feminazis, ¿no?, de hoy en día les pagan los: ¿cómo que sujetas a mi marido? ¿Qué significa el sometimiento en el temor de Dios para la esposa? ¿No? Porque ambos están llamados a someterse en temor de Dios, pero significa cosas diferentes para cada uno, de acuerdo a su rol. ¿Qué significa eso para la esposa? Significa sujetarse a su marido. Esto nos muestra que el marido lleva un rol de autoridad dentro del matrimonio. Esto no es una diferencia de valor, ojo. La Biblia no es un libro machista que denigra a la mujer. Para nada. Dios ha sido claro en que el valor tanto del hombre como de la mujer es igual. Sin embargo, ha repartido roles que son diferentes. Y el rol de la mujer es honrar a su esposo, afirmar a su esposo, ser ayuda idónea, como lo afirmó Dios desde el principio en el libro de Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y no perdamos de vista lo que hemos estado hablando. Autoridad no es yo doy órdenes y tú obedeces. Desde el principio quedamos en claro que eso no es autoridad. Autoridad es buscar la voluntad de Dios y buscar cuidar a quien Dios ha puesto para que cuides. Y por esto también se nos enseña el rol del varón.
¿Qué significa someterse uno a otro en temor de Dios para el varón? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y entonces, varón, tu rol es amar a tu esposa de la manera en que Cristo amó a la iglesia. Y ese es un estándar muy alto. No sé si ya te habías dado cuenta de qué tan alto te puso el estándar Dios, varón. Cristo ama tanto a la iglesia que murió por ella, que dio todo por ella. Y por eso somos salvos hoy en día, por eso estamos reunidos aquí. El único motivo por el cual nos reunimos como iglesia es porque Cristo nos amó tanto que dio todo por nosotros, dio su propia vida. Y entonces, varón, cuando Dios te pone ese estándar para que ames a tu esposa, tienes que tomártelo en serio. Entonces tu rol es de protector. Entonces tu rol es de proveedor. Entonces tu rol es de dar amor incondicionalmente. Tu rol es de administrar la palabra de Dios a tu familia. Eres un líder espiritual en tu casa. Y es cuando nos damos cuenta que autoridad, lejos de ser sinónimo de privilegio, es de responsabilidad. Versículo 15, fíjate cómo continúa Números. Dice el versículo 15: mas si lo anulare después de haberlos oído, el varón, entonces él llevará el pecado de ella. Eso es responsabilidad. Eso significa que Dios le iba a pedir cuentas a este varón de su esposa. Y tú tienes que saber que Dios te va a pedir cuentas de tu esposa. Si la amaste, si la protegiste, si la proveíste, si cuidaste su caminar con Cristo, Dios te va a pedir cuentas de tu esposa. Dice aquí en Números que el marido llevaría sobre sí mismo el pecado de su mujer. O sea, que si tú sientes que tu mujer no está cumpliendo tus expectativas, el primer dedo que debes apuntar es a ti mismo, porque no estás cumpliendo entonces tu rol como autoridad. Tú vas a llevar sobre ti mismo esa responsabilidad. Y es por eso que la autoridad del marido debe estar sujeta a la autoridad de Dios. Cuando una mujer se sujeta a su marido, se sujeta a Dios. Pero asimismo el marido tiene que estar sujeto a Cristo. Si tú estás sujeto a Cristo, dice su palabra que estás cimentado sobre la roca. O sea, estás sujetado a un verdadero pilar, y entonces le puedes extender tu brazo a tu esposa para que ella se sujete a ti y van a estar firmes. Pero si tú sueltas a Cristo y le dices a tu esposa sujétate, pero tú no estás sujeto a nada, entonces pues, una sangoloteada que les va a dar a los dos. La única manera en la que vas a poder cumplir correctamente con la autoridad que Dios te ha dado es si tú te sometes a la autoridad de Dios. Versículo 16 dice: estas son las ordenanzas que Jehová, o sea, no es de un hombre, es de Dios mismo. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Así que la ley de los votos estaba sujeta a las autoridades. Estaba íntimamente relacionada con las autoridades. Si una persona quería hacer un voto, una promesa a Dios, tenía que ver que su autoridad respaldara también eso. Esto nos enseña que no podemos honrar a Dios deshonrando nuestras autoridades. Y la autoridad que tenemos, si es que tenemos alguna autoridad, sea cual sea, no podemos decir que honramos a Dios si no administramos esa autoridad con temor de Dios y sometiéndonos nosotros primero a Dios. Un hijo no puede decir estoy bien con Dios si está deshonrando a sus padres. Un padre no puede decir estoy bien con Dios si está deshonrando a Cristo con su autoridad.
Un esposo o una esposa no puede decir estoy bien con Dios si no están honrando su matrimonio de la manera de Dios. Si ella no se está sujetando a su marido, si su marido no la está amando como Cristo amó a la iglesia. No podemos decir estamos bien con Dios si estamos deshonrando lo que Dios nos ha pedido que honremos. Cristo nos ha dado el mejor ejemplo de lo que es el sometimiento a la autoridad. La autoridad de Cristo fue el sometimiento a la autoridad del Padre. Y así nos guió y así nos salvó. Él vino al mundo sirviendo al Padre y vino a ser la autoridad nuestra. Se sacrificó por amor a aquellos que cuidaba. Qué definición tan hermosa de autoridad. Alguien que se sacrifica por aquel que cuida. Y asimismo nos dice la Biblia que por esto mismo Cristo fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no solamente murió por aquellos que cuidaba, no solamente resucitó, sino que le fue dada mayor honra, le fue dada mayor gloria, le fue dada mayor autoridad, un nombre que es por sobre todo nombre. Y ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer, ya sea que nos toque estar debajo de una autoridad o nos toque ser en algún momento nosotros autoridad de alguien, lo mejor que podemos hacer es someternos a Cristo. Es someternos a Cristo. Es rendir nuestra vida a Él. Es seguir su ejemplo. Si me voy a someter a alguien, lo voy a hacer por amor a Cristo. Si voy a guiar a alguien, lo voy a guiar sometiéndome a Cristo. Ahí tenemos nuestro ejemplo, nuestra principal autoridad. Proponte agradar a Dios, simplemente. Vamos a orar.